Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y nos da mucho gusto. Esta es la tercera sesión. Como ya les hemos dicho, este taller es de varias sesiones. Si se han perdido alguna, pueden buscarla en nuestro canal de YouTube. Y pues bienvenida, güera, sin más. Gracias, muchas gracias. Gracias pues por la oportunidad, por poder estar aquí en Lo Mejor Está por Llegar. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquito más y avanzando un poquito más en este proceso de cómo sanar las heridas emocionales y cómo sanarlas desde el amor, desde la conciencia y sobre todo desde la toma de, sí, de la conciencia y gracias al Espíritu de Dios, gracias al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da ese espíritu de fuerza, de fortaleza, no de miedo ni de timidez, como dice en la palabra de Dios. Entonces, bueno, hemos avanzado un poquito y estábamos hablando de algunas heridas que se le llama herida primaria, ¿sí? Desde el inicio, desde el nacimiento, desde muy pequeños, a nosotros se nos van grabando ciertas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en toda nuestra estructura humana y queda en el inconsciente que de alguna manera, pues a mí no se me dio a lo mejor la experiencia, decíamos que podía quedar grabada una experiencia ya sea de soledad, de rechazo o de falta de protección. Eso desde un inicio. ¿Por qué? Porque faltó falta de presencia, quizá falta de sentir ese vínculo de amor y falta de protección. No es que nuestros cuidadores no hayan querido hacerlo. Igual y lo hicieron, pero nosotros no alcanzamos por muchos factores, es multifactorial. Ya todo lo que pasó alrededor, a lo mejor nosotros de bebés no alcanzamos a calmarnos, no alcanzamos a proteger, a sentirnos protegidos, a sentirnos amados, no pudimos cambiar esa angustia de decir, bueno, mamá se separa, mamá regresa, no pudimos tener eso tan importante que se necesita en el corazón. Pero bueno, esto es muy bebés y muy pequeños, estamos hablando de los 0 a los 3 años y por eso queda en el inconsciente. Vamos a hablar entonces, estas son como las tres primeras que marcan desde la herida primaria. Pero después según el desarrollo humano y todo lo que nos habla de sanando el niño interior, hablan de 5 grandes heridas, ¿sí? De 5 grandes heridas de la infancia. ¿Por qué se comenta que es desde la infancia? Porque es cuando en la infancia no tenemos los recursos ni emocionales, ni psicológicos, ni espirituales para poder responder a la realidad. Lo único que todo ser humano tenemos que hacer es responder a la realidad y la salud mental, como nos dice el padre Octavio, es responder a la realidad tal cual es. Entonces, cuando estábamos muy, muy pequeños, nosotros esa realidad, por algún motivo, la sentíamos como muy amenazante. Por algún motivo nos sentíamos pues como abandonados o con rechazo o con traición, con injusticia, con humillación, que son estas 5 grandes heridas, y nosotros así lo percibíamos. Entonces nosotros íbamos tomando para responder a esa realidad, nosotros tomamos como se le llama en sanando las heridas, en sanando pues como el proceso, se le llama máscara, pero igual si vemos la raíz de la palabra personalidad, persona, viene de máscara. Entonces nosotros de niños, para responder a esa realidad, tuvimos que tomar como esta máscara, como esta personalidad. Era una personalidad que tuvimos que tomar porque en ese momento nos convenía. Esto es bien importante para el proceso de sanación. Tenerlo muy claro que de niño era mi recurso y yo honro, respeto, agradezco todo lo que sucedió con papá y con mamá, lo veo con misericordia, pero también me doy cuenta que a mi niño interior también lo honro, lo respeto y lo agradezco, porque fue su único recurso. Él la realidad la sentía muy amenazante, no sabía qué hacer con la realidad. Ninguno de nosotros de niños, cuando nuestra realidad la sentimos amenazante, porque sentimos el abandono, porque sentimos el rechazo, la traición, la injusticia o la humillación, nosotros para poder responder esa realidad que la sentíamos amenazante, que abajo de eso nos daba miedo, había incertidumbre, no entendíamos qué estaba pasando porque ningún niño del mundo a cierta edad, cuando percibe todas estas sensaciones que son muy de displacer, o sea, que nos generan angustia, desesperación, o sea, que no entiende nuestro cerebro qué pasa, claro que nos tenemos que defender, entonces tomamos como esta máscara. Y esta máscara, según la herida, se va tomando cierto rasgo de máscara. Entonces, a ver, lo decimos. De niño yo tenía que responder a la realidad. Como me era muy amenazante, como no tenía manera de poderlo
procesar en mi cerebro. Yo no entendía qué estaba pasando. Entonces yo empecé a tomar ciertos comportamientos. Yo tomaba ciertos comportamientos, ya sea que los veía a mi alrededor, quizás son comportamientos aprendidos de cómo reaccionaba la gente que tenía enfrente, o sean comportamientos, sí, y sean comportamientos que yo veía que a mí me funcionaban y me calmaban o me tranquilizaban un poco para esa angustia que yo sentía tan amenazante, para esa realidad que de niño a mí me desbordaba. Entonces nos dice, a ver, para el abandono es la dependencia. O sea, si yo tengo esta herida del abandono, decimos que son 5. La herida del abandono, la máscara, el rasgo de personalidad que se pudo haber generado, que yo pude haber generado desde muy pequeño, desde el inconsciente, yo pude haberme hecho una persona muy dependiente, un niño muy dependiente. Yo solo de sentir, porque solito yo sentía que me moría, solito yo sentía que no podía, y efectivamente, un bebé, un niño pequeño, sin el cuidado, si sus cuidadores no están, no le dan lo que necesita en el momento, en el tiempo y en forma, pues claro que el niño lo que le queda es esa amenaza de decir, yo solito voy a estar abandonado y abandonado me voy a morir, abandonado, ¿quién va a ver por mí? Hay una sensación de mucho displacer, decir, yo abandonado no puedo, entonces me hago muy dependiente. Este puede ser ese rasgo de personalidad, que más bien al sentir que yo solo no puedo, necesito del otro, pero realmente como una necesidad vital cuando ya estoy adulto. Este es aquí el cambio y la diferencia que tenemos que ver. Desde el niño era mi único recurso para responder a la realidad. Esa realidad me daba crisis. Hoy de adulto, a mí me sigue pasando lo mismo. Cuando a lo mejor hay una realidad que a mí me desborda, que yo no entiendo cómo responder y que no es el problema afuera, nunca va a ser el problema afuera, siempre el problema es interior, siempre el problema, no es que sea el problema, pero me refiero que luego decimos, es que le echo la culpa afuera, es que el otro me hizo, es que el otro está pasando, es que la situación, es que esto, o sea, yo veo hacia afuera y realmente si algo de la realidad yo no sé cómo responder, es porque yo no estoy habilitado y a lo mejor aprendí un patrón de conducta que se quedó en este trauma, que vamos a ir avanzando después, cómo es el trauma y cómo manejamos el trauma y cómo queda el trauma desde en el cerebro, un poco de neurociencias, pero ahorita así, para ubicar que esta personalidad, esta máscara que tomamos al sentir el abandono, nos hicimos muy dependientes. Y hoy de adulto, ante algo que a mí me recuerde que yo voy a volver a sentirme abandonado, que yo me voy a volver a quedar solo, yo el momento digo, no puedo. Mi cerebro tiene una narrativa. Mi cerebro ya tiene un patrón, una narrativa, un significado. Mi cerebro ya le da un patrón y un significado. Me siento abandonado, no puedo solo, esa es mi narrativa, esa es la herida, marcó una herida, entonces a mí me queda esa narrativa y la máscara y el comportamiento, mi personalidad va tomando rasgos de ser una persona muy dependiente. Yo dependo del otro para estar feliz, dependo del otro para estar contento, dependo del otro para ver si me muevo de tal o cual manera. Yo dependo hasta de la mirada del otro. No tengo una capacidad de ser autónomo. ¿Por qué? Porque mi herida es precisamente esta del abandono y me quedó desde niño. Esta es la del abandono. Hay otra que es la del rechazo. La del rechazo, la máscara, el comportamiento, la manera como yo empecé a funcionar y vi que a mí me daba resultado era la huida. Yo empecé a huir, porque como a mí me iban a rechazar, el rasgo de personalidad, mejor yo ya me voy, o sea, aquí de todos modos ni me toman en cuenta, en el rechazo la narrativa, en mi cerebro de niño a mí me queda la narrativa perdón, que hay algo que no está bien conmigo, como que yo tengo un bicho, una enfermedad, algo raro, o sea, en mi cerebro muy, muy infantil, cuando hay ese rechazo, como que a mí me queda como diciendo, bueno, pues, ¿seré yo adoptado? O sea, como que algo en mí dices, yo aquí no embono y no me hacen embonar, no me acogen, no me reciben,
como si yo tuviera un defecto y un defecto muy grave que a todos les afecta. O sea, claro que estamos hablando de esto de niño. Y de niño se va haciendo esta máscara de decir, ¿sabes qué? Yo me aíslo, me empiezo a ser muy solitario, me encierro mucho en mi cuarto, me hago... También depende ya mucho el rasgo de personalidad. O sea, yo ya tengo este rasgo de personalidad mejor más serio, más retraído, y yo siento el rechazo, pues imagínense. Claro que como niño digo, esa es mi máscara, yo voy tomando ese rasgo de personalidad porque a mí me funciona. De todos modos me rechazan y a lo mejor mi personalidad y yo soy un poco retraído, digo, pues yo me quedo aquí. Y como todos no me buscan, pues yo me voy haciendo y me voy aislando. Entonces, pero después el adulto, seguimos siendo adultos, que este es el gran reto, ¿cómo sanar la herida? Si a mí ya me queda, a mí yo ya tengo esa máscara, yo ya tengo esa personalidad, yo voy tomando esos patrones y hoy de adulto, antes de que me digan algo, yo solito ya me alejé del amigo, de la comunidad, del matrimonio, del noviazgo. O sea, ni siquiera el otro me va a decir, me va a terminar o me va a decir algo, pero yo solito ya me estoy yendo. O sea, en cuanto yo ya siento una señal y parecida, porque queda grabada en mi cerebro. O sea, ese trauma complejo, que así se le llama y porque es complejo, queda grabado tenemos como 3 niveles en el cerebro. Entonces queda grabado en el cerebro, en la parte que me afecta, en la parte afectiva, ahí queda grabado, que es la parte límbica del cerebro, donde dice, a ver, aquí ya hay un recuerdo y yo me vuelvo a sentir, vuelvo a respirar, a la emoción, mi cuerpo, toda mi cabeza, mi estructura se vuelve a sentir igualita. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo de aquí ya me voy. Del trabajo, de la relación, del noviazgo, del matrimonio. O sea, yo estoy viendo cómo huir o cómo hacer que el otro me abandone. Imagínense todavía un tantito peor. O sea, yo mismo provoco y luego hasta lo compruebo. O sea, de adulto yo mismo digo, ya ves, siempre me rechazan, ya ves, no quieren estar conmigo. O sea, pero es algo que de alguna manera yo voy provocando porque yo ya tengo ese pandón de conducta y yo estoy como, me estoy protegiendo, me estoy poniendo como un traje de guerra. Esta es la segunda. La tercera, que es la de la traición, cuando yo de niño pude vivir sentí esta herida. Claro que ahorita lo estoy diciendo de una forma muy rápida, pero cada quien nos podemos ir ubicando. Yo les decía que en el taller que dura un año, o sea, bueno, casi 10 meses, porque empieza en septiembre y termina en junio, ayer uno estaba platicando con un matrimonio que tenían dificultad y estaban ya pues hasta tomando decisiones de decir, sabes que a lo mejor definitivamente nos vamos a tener que separar, pero pues hay niños chiquitos y dijeron, bueno, vamos a buscar una opción y buscaron la opción, como tengo programas en Radio María y como la parte espiritual, porque de repente también buscas acompañamiento, pero a veces un tipo de acompañamiento, decían, no, pues que sobre todo los dos sí querían como esta parte desde la fe, desde el sacramento del matrimonio, es decir, vamos buscando a alguien, pero que nos ayude desde la parte de la fe, de también descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Se dieron la oportunidad, véanlo en tiempo que ya pasó. Ya estamos a marzo y empezamos desde septiembre. O sea, estamos hablando que ya es un tiempo de meses y de verdad es que ayer de una manera tan lógica me decía del matrimonio el hombre, decía, de verdad es que ahora entiendo cómo yo en esta herida cómo veo la mirada de mi papá o de mi mamá, o sea, la narrativa que yo hay en mi mente, yo veo esa mirada y ahora yo mismo me lo exijo, o sea, ya ni siquiera están, yo ya soy casado, ya soy adulto, ya tengo hijos, pero cómo en mí, en el momento que yo siento, ya tengo eso en mi mente muy grabado, que lo tengo que hacer o que tengo que dar esto. Entonces dice, de verdad es como tan increíble, dice, ¿cómo nos puede llegar a afectar tanto si no sano, si no lo sano yo? La herida no me la hice yo. Esto lo hemos repetido mucho, pero el responsable de ahora de sanar la herida somos nosotros. Hay que honrar, respetar y agradecer a nuestros padres porque ellos, imagínense la historia que tuvieron que vivir para que esos eran sus recursos para educarnos. Yo te pregunto, y como padre, ¿cuáles son tus recursos para que estemos educando a nuestros hijos? Y pues ya nos dirán, y que igual con mucha carencia, con mucha necesidad,
Pues porque esto no hay una escuela, pues no, lo vamos aprendiendo gracias al Espíritu de Dios, pero traemos muchas heridas, muchas carencias. Pero él me decía, yo me doy cuenta cómo ahora puedo visualizar esa herida y cómo desde adulto yo sigo repitiendo ese patrón de conducta y ahora ya no lo quiero. Ya eso, yo es darme cuenta que eso en un momento me sirvió. Si fue el abandono, la dependencia en algún momento me sirvió. Si fue el rechazo, en algún momento mi rasgo de personalidad de estar huyendo, en ese momento me sirvió. Si fue la traición, lo que fue mi herida más palpable, yo me hice muy controladora, yo quise controlar todo, mi vida, la vida de los demás, para que nada se me saliera de como si, no dejo a Dios ser Dios, que hasta es algo, es una expectativa, como decía el padre Osvaldo, el padre Octavio, que nos explica tanto de las expectativas. Pues la expectativa tú te la creas y el responsable de la desilusión cuando no sucede, pues eres tú mismo. Entonces, eso de querer controlar, yo tomo ese rasgo de personalidad entonces de la traición. Cuando es la injusticia, yo tomo un rasgo de personalidad, me voy comportando como rigidez. Eso en algún momento me sirvió. Y el sentir que yo controlaba papá, mamá, hermanos, si fue la injusticia, en ese momento, de esa edad tan infantil, de mi pasado, a mí me sirvió ser rígido, o blanco o negro. Tono de grises en mi vida no. O esto es de esta forma, o esto es de esta forma, o muy pegados a la ley, y el amor, cero el amor, o sea, la ley por la ley, ¿por qué? Porque yo prefiero que el otro decida y me voy por la ley y la norma, y al cabo la ley y la norma dice, y no me equivoqué yo, se equivoca la norma. Y entonces ahí es, pero es precisamente porque hay miedo, porque es una manera infantil, de niño me funcionó. O la de la humillación, yo permito que me traten mal, que me ofendan, si eres el gordo, eres el feo, eres la fea, eres la tonta, eres la burra, tú no sabes, tú no puedes, y me lo voy creyendo, porque como es una humillación la que yo voy recibiendo y mi manera de protegerme, de yo ponerme como esta máscara, este traje de guerra para responder a la realidad tan infantil en mi entorno quizá tan amenazante para mí, entonces yo aguantaba y me hacía masoquista, está bien, yo recibo todo y aparte me lo merezco y siento que yo lo estoy provocando. O sea, todavía yo soy, yo tengo la culpa y sí, me merezco que me traten mal. Esto de niño a mí me funcionó. La manera es decir, yo eso lo honro, lo agradezco y lo suelto. Eso ya hoy no me sirve. La manera de hacerme consciente es comprenderlo. Primero el por qué. Ahí van dos preguntas claves y creo que con esto hoy podemos avanzar aquí y lo vamos a ir así como meditando, porque si les comento, cuando hablamos del taller, cuando muchos son media hora o 40 minutos únicamente de poder explicar, de dar la teoría, y que pues la teoría está y lo podemos leer en todos los libros y hay muchísimo. Sí, pero después de la teoría viene el proceso de sanación, viene el proceso de trabajo, viene el proceso de terapia grupal, que es aquí donde dice, han pasado 8 meses y apenas me estoy dando cuenta y estoy entendiendo y estoy intentando cambiar estos patrones de conducta y soportar ahora, como decían los santos, el vacío fértil, porque ahora hay un nuevo valor para mí. Pero a ver, usted por eso no es demasiada la teoría, sino lo dejo para que ustedes también lo mediten, se den cuenta, traten de decir, a ver, si yo me doy cuenta que tengo esta herida o este rasgo de comportamiento y me sirvió, pero hoy en mi vida, hoy, a la realidad que tengo hoy, la realidad me pide responder. No, la realidad se impone, la realidad está. Yo tengo dos opciones para responder. O sigo respondiendo como niño, con esa máscara, sin recursos. O eso de niño lo entiendo y digo, hoy ya no me funciona. Hoy respondo como adulto, me doy cuenta que la realidad me está generando a mí una crisis porque no sé cómo responder, pero hoy lo veo como un aprendizaje. O sea, ahí ya cambia, decir, hoy respondo como adulto, presente, consciente y con muchas herramientas, porque hoy ya tengo muchas herramientas espirituales, psicológicas, emocionales, afectivas. Y si me faltan, pues me doy prisa para habilitarme. O sea, si me hacen falta, pues por eso hay esto.
Si me hacen falta, pues por eso hay cursos, por eso hay talleres, por eso escucho, por eso me acerco a la parte espiritual, o sea, me habilito para que suceda, porque me doy cuenta que hoy necesito nuevos recursos. Entonces digo, ¿y cómo lo voy a hacer? Vamos a manejar dos preguntas, solamente dos, para poder responder un poco a este rasgo de personalidad que yo adopté, que me sirvió y que hoy de adulto me doy cuenta que hoy ya no me sirve. Hoy necesito algo más sano, más nutricio, que me haga un bien mayor para mí, un bien mayor para los que tengo alrededor. Hoy estos rasgos de comportamiento, tanto de dependencia, de huir, de controlar, de rigidez, de ser masoquista y aceptar que todos me traten mal, hoy me doy cuenta que eso no me da plenitud, que eso no es lo que Dios quiere para mi vida, que eso no va en un proyecto de salvación y de santidad y que quiero un bien mayor. Y Dios lo quiere para mí. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? Y la primera pregunta es ¿por qué? Y aquí en el por qué podemos decir, si yo lo de afuera a mí me significa, me vuelve esta narrativa, me lastima, me duele, me vuelvo a tomar estos rasgos de protegerme, el momento es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy respondiendo de esta manera? ¿Por qué quiero seguir dependiendo del otro y siento que me voy a morir cuando ya tengo arriba de los 18 años? Tú ya puedes totalmente ser autónomo, dependiente, dar rasgos de madurez. O sea, ¿por qué si el otro no está, yo me voy a morir? ¿Por qué siento que me voy a morir si el otro no está? Entonces, ahí es decir, el por qué. ¿Y por qué a mí? Sí, ¿por qué me está pasando a mí? No es que el otro me lo está haciendo, es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y en ese momento yo comprendo desde la parte cognitiva, desde la parte de la toma de conciencia, de yo comprender, de la parte cognitiva y digo, aquí tuvo que haber pasado algo antes. ¿Qué pasó antes? La pregunta es ¿por qué? Porque hay algo antes en mí que me lo está generando. ¿Y el qué pasó antes? Aquí en este momento yo, como si me acercara con lupa a mi interior, a mi herida, y es decir, esto tiene que ver con mi historia, esto tiene que ver con mi herida, esto tiene que ver con mi carencia, con mi miedo, con mi dolor, con mi trauma. Esto tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver con el otro. El otro a mí me lo está recordando. La realidad que tengo enfrente a mí me la está a mí me está recordando que yo tengo este comportamiento, que yo tengo esto me significa a mí. Entonces, ahora yo, es decir, ¿qué pasó antes? Primero, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me desborda? ¿Por qué me enoja tanto? ¿O por qué me pone tan triste? ¿O por qué me pone tan indefenso? ¿Por qué me hace huir? ¿Por qué me hace ser tan rígido? ¿Por qué no logro la flexibilidad de decir, bueno, si hoy se dio de esta manera, yo puedo ser flexible? ¿Qué me está pasando a mí? Entonces, el por qué es comprender a nivel cognitivo, el qué pasó antes, yo checo mi historia y como me decía ayer la persona esta semana en el curso que me decía, yo aquí veo la mirada y la voz y la narrativa de papá o de mamá. O sea, me veo con esa mirada. O sea, al momento entra esa narrativa. Y entonces yo los invito a que la narrativa y la mirada sea la de Jesús. ¿Qué pasa si yo me veo como Dios me ve? Dios me ve con misericordia, Dios me ve con compasión, Dios me ve con amor, Dios no me juzga, Dios no me condena. Dios me ve a mí. A lo mejor mis papás, tristemente, y nosotros también, ni siquiera no nos veían a nosotros, veían su herida, veían su dolor. Cuando nosotros respondemos de una manera tan no acorde a la realidad, desbordada a la realidad, en cualquiera de los sentidos, en cualquiera de las emociones básicas que hemos dicho, las emociones básicas sirven para salvar la vida, para estar bien, nos alertan, pero nosotros nos la pasamos como si de veras tuviéramos que estar defendiéndonos de la vida constantemente cuando la vida hay que abrazarla para transformarla. Entonces, esta mirada, ahora yo veo y me veo a mí con una mirada de amor, porque cuando yo respondo con este patrón de conducta que de niño me sirvió, que de adolescente me funcionó, y al darme cuenta que hoy ya no me funciona, que hoy ya no es un bien mayor, entonces yo me veo, ya me veo a mí. Y si yo me veo a mí es porque me estoy dando la oportunidad de que Dios me vea.
Yo ya no veo la herida, yo ya no veo el trauma, veo completo, veo mi persona, yo me veo y ya no veo la narrativa, ya cambio la narrativa en mi cerebro, que claro que esto es un proceso porque viene la segunda pregunta. Entonces, la primera es el por qué. Sí, sí, ¿verdad? Sí nos vamos cachando. El por qué, porque a mí, por qué tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con un rasgo de comportamiento, no tiene la realidad, la voy a responder con el mismo recurso, sabiendo que tengo 10 recursos más, pero no los utilizo. O sea, ahí los tengo. Pues ¿cómo no los voy a tener si yo ya crecí, dice la palabra de Dios, creció en edad, en sabiduría y en gracia, habla de Jesús, pero todos crecemos en edad, en sabiduría y en gracia. Es la gracia, son las gracias que Dios nos da. Los dones y los talentos hemos crecido, pero pues ahí los tenemos como guardaditos, como que el trauma, la herida, el miedo, el dolor no nos permite decir, voy a mi mochilita interior, a mi corazón, y de ahí los saco y los pongo a trabajar, se me olvida. Es más, es como si yo nomás tengo esta en la vida y se me olvida que tengo todos estos, o sea que yo ya he aprendido y tengo un montón de colores con qué más responder a la vida. O sea, yo a lo mejor de niño nomás respondía con este porque no tenía más, pero este lo honro, lo respeto y le agradezco. Esto estuvo bien en ese momento. Pero es más, con decirles que hasta en ese momento todo el mundo nos lo justificaba. Ay, es que está chiquito. Ay, es que pobrecito. Es que no sabe. Es que si no, no entiende. Es que si llora y se hace caprichoso, pero, o sea, hasta el entorno, cuando eres pequeño, pues te lo aceptan o te lo disculpan o te dicen, no, sí, sí, es que el pobre, si no, o sea, ya sea para seguirte atacando o para justificarte, pero pues tú le dabas rienda suelta a tu comportamiento en ese momento ante la realidad tan amenazante que si te hacías tan dependiente y no te separabas de la mamá y así como koala, pegadito, pegadito y ya, ay no, pobrecito, es que sí, hay mucha inseguridad allá afuera. Entonces, bueno, sí, déjenlo. O, no, es que él mejor se va. No, déjenlo que se encierre en su cuarto. Entonces, es la única herramienta y se nos reforzaba. A lo mejor puede ser que no le reforzaban. Entonces, como dicen, alegre lindo y le dan sonaja. O sea, todavía se lo reforzaban, pues ahí te quedas. O sea, no, tú te vas siendo muy dependiente, te vas haciendo, o huyes, o a controlar. No, no, es que él quiere tener todo muy ordenado. No, no, es que si no tiene ya, y quiere saber dónde está mamá y dónde está papá y a qué hora llegan y al hermano y él mismo y no todo controla. Y él es el que cierra la puerta y el que hace todo así como un niño pequeño siendo un adulto irresponsable de todo y queriendo controlar. Entonces dices, no, sí, pero así es de cumplido. Sí, sí, o sea, todavía reforzando más esta máscara o la rigidez. No, no, es que si a él le fallas o él tiene, no, él ya le dijiste que tiene que ser así y así va a ser. Si le quedas mal, uy, no vas a ver cómo se va a poner a llorar. No, espérame, pues al contrario, con más razón, hijo, pues hoy no se pudo de esta manera, tienes que aprender a ser flexible, pero no, 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 porque sí, o sea, nuestro mismo entorno a esta realidad, como la sentíamos amenazante, nosotros íbamos respondiendo así y se nos aplaudía o se nos justificaba o se nos permitía, ya sea en positivo o en negativo, como sea. El chiste es que nosotros nos acostumbramos a seguir así, a seguir así. O el que le hace el bullying, el masoquista. Sí, él siempre aguanta y con más razón, eres el gordo, eres el tonto, y te dan golpes y tú sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque así te sentías que te aceptaban o te tomaban, te volteaban a ver, lo vas tomando. Entonces, se nos olvida que tenemos todos estos recursos para responder a la vida. De niño nomás era hoy tengo estos, hoy de adulto, y lo vamos a ir conforme los temas van avanzando y ustedes también lo van viendo, qué les significa en su corazón, qué es lo que Dios les dice y cómo respondemos a la realidad. Segunda pregunta, y con esta yo creo que podemos terminar hoy el avanzar un poquito más en el tema. La segunda el tema es el para qué. El para qué y tiene dos vías. El para qué, si yo ya lo hice, el para qué respondí de esta manera, entonces yo tomo un aprendizaje. Y si todavía no respondo, entonces decir, yo tengo que responder a la realidad. Respondí con dependencia, respondí con huida, respondí con control, respondí con rigidez. Yo aquí es decir, esto para ¿qué aprendizaje tomo?
y el otro, si todavía apenas tengo yo este nivel de conciencia y apenas voy a responder, el ¿para qué voy a hacer esto? Nosotros como adultos necesitamos responder a un rumbo, a un sentido y a una orientación. El ser humano tiene la necesidad vital de darle un rumbo, un sentido y una orientación a su vida. Pero aquí ya estamos hablando de niveles de conciencia. O sea, aquí ya estamos hablando de un nivel de conciencia. Es decir, a ver, esta manera de yo responder con dependencia, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué rumbo estoy tomando? ¿A dónde? Si yo respondo a la realidad, ¿para qué me sirve a mí responder con dependencia? ¿Hacia qué rumbo me va a llevar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué orientación me va a dar? Y ahí ya cambia, porque yo como adulto, consciente, presente, con nuevos recursos que ya dijimos que tenemos muchos, en la acción para el mayor bien y con la gracia de Dios, yo ya me pregunto, a ver, ¿este rumbo qué resultado me va a dar? No es lo mismo responder solamente con esta herramienta a responder con todas estas herramientas. No es lo mismo. Entonces el resultado va a ser muy diferente y me va a dar un rumbo y me va a dar un sentido y me va a dar una orientación. Pero esto yo lo necesito hacer desde lo profundo. Estamos muy acostumbrados a que todo sea muy superficial, muy por encimita. Le picas un botón y ya estamos conectados. Y ya, y te tomas esto y dices que ya sabe qué tanto te pasa. O sea, todo es rápido. Esta cultura de que todo es rápido, que todo es fácil y rápido con un botón, se nos olvida que las cosas más trascendentes de la vida llevan un proceso, llevan un proceso. Esto no, para poder lograr el rumbo, el sentido y la orientación para mi vida, y que si yo ya me doy cuenta que respondí de la misma manera con una sola herramienta, pues tomo el aprendizaje y la siguiente lo voy a hacer diferente. Pero no es rápido, es un proceso y el proceso es ir corrigiendo y completando. Y a veces no nos tenemos paciencia ni con nosotros mismos. No es rápido y no se va a sentir bonito. Esto es otra cosa de las que me preguntan y en el radio y en Radio María cada rato, pero es que siento mucha angustia, es que siento mucha desesperación. Pues ¿quién nos dijo que no lo íbamos a sentir? O sea, la angustia, la desesperación, la vamos a sentir. Después vamos a hablar de todo lo que implica el trauma complejo, todo lo que pasa en nuestro cerebro, por qué sentimos tantas cosas, y esto lo hacen sustancias muy específicas de nuestro cerebro, como el cortisol. O sea, entonces, porque está nuestro cerebro suelta estas sustancias, pero nosotros también podemos equilibrar con todos los neurotransmisores de la felicidad, las endorfinas, la oxitocina. Vamos a ir hablando poco a poco porque también esta manera de comprender qué me pasa a mí, qué me pasa en mi cuerpo, qué me pasa en mi corazón, qué me está pasando. Y me pasaba desde niño y hoy me pasa desde adulto, pero hoy puedo soportarlo con la virtud de la fortaleza. Hoy puedo. Y a ver, camino un poquito más y con esto. Si yo me quedo en lo superficial y sigo respondiendo con una sola herramienta, entonces aquí entra es que yo quiero que el otro cambie, es que yo quiero que el otro sea mejor. Aquí yo me sigo no haciendo responsable y entonces entra mi ego, pero atrás de ese ego, de ese egoísmo, entra el miedo, la carencia, el faltante, lo que no se me dio de niño, donde solamente lo tengo que cubrir yo. Nadie lo puede cubrir. El otro no me puede hacer feliz más que yo. El otro yo no le puedo pedir que cambie más que el único responsable de cambiar soy yo. El otro a lo mejor no quiere, no sabe, no se ha habilitado, no ha escuchado esto y aunque lo escuche, o no decían, es que manda a Lázaro, no decía, para que te haga caso, porque a mí ya, para que no se vayan al infierno, dice la palabra de Dios. No, hombre, pues ni aunque resucite. El que no tiene todavía este interés, el que no ha tomado el interés y no lo ve valioso, pues está bien, Dios sabrá su tiempo, no es su proceso, no lo podemos obligar al proceso. Entonces, si yo respondo desde el ego, desde defenderme, desde querer convencer que el otro cambie, es una actitud muy infantil. La única manera que yo puedo responder es con todos mis recursos
y yo respondo desde el espíritu, desde el mayor bien, desde la ayuda de Dios, desde los anhelos más profundos de mi corazón y voy aceptando el proceso, porque nosotros somos seres trascendentes. Gracias a Dios, que somos creados a su imagen y semejanza, somos seres que trascienden. A ver, explico un poquito esa palabra que trasciende. Porque lo que yo haga hoy, la decisión que yo tome hoy, si yo lo tomo, la decisión de responder a mi realidad solamente con un recurso de dependencia, de huida, de control, de rigidez o de masoquismo, va a tener una consecuencia, va a trascender, no se va a quedar aquí. Yo voy a ir tomando forma. Si yo a la vida yo respondo con dependencia y sentir que me muero si el otro no está y no me habilito a ser autónomo, a hacerme responsable de lo que digo, de lo que hago, de mi propia carencia, si yo no me hago, si yo no cambio en mí y no me hago responsable a mí, yo voy tomando forma entonces de dependencia. Como respondo hoy, voy tomando forma. Si yo sigo huyendo de todo con una sola manera de responder, yo voy tomando forma de huir. O sea, esa actitud que tiene una acción en el hacer, yo hago algo en algo concreto, tiene una trascendencia muy fuerte en el ser, en mi ser. Yo voy tomando forma, me voy moldeando, voy siendo. Entonces, imagínense, si yo respondo de una manera, yo voy siendo eso que respondo en lo virtud, en la virtud, pero también en el vicio. O sea, si yo respondo de una manera generosa, si yo respondo de una manera paciente, si yo respondo de una manera tranquila, yo voy tomando forma de esa paciencia, yo voy tomando forma de esa virtud. Sí, 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 esto es clave. El responder a la realidad tiene muchísimo que ver con mi ser trascendente. No se va a quedar aquí la acción. La acción va a tener consecuencias, pero hacia afuera, pero hacia mí. Yo me voy tomando forma de eso. Entonces, si yo a la realidad respondo de una manera serena, tranquila, no estoy diciendo que no duela. Esto lo vamos a tener que repetir 50,000. No, el dolor, pues entonces no eres una planta, hombre. Y a lo mejor a las plantas también les duele, no eres una máquina. O sea, claro que te va a doler, pero ese dolor te purifica, ese dolor nos hace sentir humanos. Es más, tendríamos que hasta que agradecerlo. Es decir, si me está doliendo es porque estoy haciendo el cambio. Hasta en el ejercicio, si no duele, no cuenta. O sea, no dice, ¿no? O sea, si no te duele, no cuenta. O sea, sí, estoy haciendo un ejercicio, pero no siento nada, ¿no? Pues espérame, entonces si no sentiste nada, pues lo más seguro es que no ves resultados. Entonces esto es igual. Si a mí no me está doliendo, no estoy haciendo el cambio. O sea, no estoy tomando una forma diferente. ¿Tomo forma de la virtud o tomo forma del vicio? Como yo decida responder, y la decisión la tengo yo, porque la realidad es la que es. La realidad es la que tengo enfrente. La realidad no va a cambiar. Así yo siga siendo dependiente y lo quiera amarrar el otro, si la realidad es que el otro ya no está o se va a ir o decide otra cosa, la realidad es la que es. O sea, y no puedo cambiar la realidad. Lo único que puedo hacer es cambiar yo. ¿Con qué? Con mis recursos internos, externos, y si me hacen falta, me habilito. Y no estoy solo porque tengo la gracia de Dios que me ayuda. Tengo la gracia de Dios que también solo la gracia de Dios nos basta. Entonces yo me hago estas dos preguntas y con esto terminamos. El por qué me significa tanto, por qué tengo esta narrativa, por qué me desborda la realidad, por qué me angustia tanto la realidad. O sea, yo mismo, si yo ya me doy cuenta que esto no es que no lo sienta, digo, porque lo voy a sentir, pero que es desbordado, que de verdad dices, es que no tenía por qué haber respondido de esta manera, no tengo por qué sentirme que me voy a morir, que todo va a estar tan mal, o sea, es demasiada mi reacción. Entonces, en el por qué, a nivel cognitivo y comprender qué pasó antes, tiene que ver con mi historia y con mi herida, con mi carencia, con mi trauma, con mi herida. Y entonces ahí yo veo qué mirada y qué narrativa hay en mi cerebro. Hay una mirada de mamá, hay una mirada de papá, hay una mirada de esa misma sensación. Honro, respeto y agradezco a papá y a mi comportamiento que de niño con esta sola herramienta la tenía, la honro y la respeto y la agradezco. Pero doy el segundo paso. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué respondo así?
¿Para qué respondo a la realidad con dependencia, con huida, con control, con rigidez, con masoquismo? ¿Para qué respondo? ¿A dónde me va a llevar? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cuál es la orientación? Ahí ya, yo digo, si ya lo hice, hay un aprendizaje. Tomo el aprendizaje porque es una oportunidad. Y si no lo he hecho, a ver, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué rumbo me va a dar? ¿Qué orientación me va a llevar? Porque como yo responda hoy, voy trascendiendo, voy tomando forma de. En estas heridas que se hicieron un rasgo de personalidad, pero hoy puedo responder de una manera más sana, más nutricia y voy tomando mi esencia, mi personalidad desde la herida es la que yo al mundo lo dono, lo doy no genuino. La herida es la que me hace responder así, pero si yo quito la herida, si yo la sano y que el sanar no va a sanar al 100% porque también esa herida tiene mucho aprendizaje. De esa herida ha salido mucho bueno también. Y también sigue saliendo mucho malo, pero mucho bueno también. Y eso yo lo voy adoptando de una manera sana y nutricia, desde la comprensión, desde la toma de conciencia, que esto lo da el soplo divino. Pero bueno, pues yo creo que con esto avanzamos un poquito más, dimos un poco más de las heridas emocionales. Ustedes traten de vivirlo desde lo profundo, desde su reflexión, para que también pues todo esto veamos cuál es el mayor bien para responder a nuestra vida como Dios quiere, que nos quiere serenos, plenos y felices. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Güera. No tenemos ahorita ninguna pregunta, pero les recordamos que si en algún momento tuvieran alguna pregunta, alguna aclaración, vamos a poner, digo, las dos preguntas que hizo la Güera, las estaba apuntando, ahorita las ponemos en la descripción del video, nada más por si tienen alguna duda, pero pues obviamente en el video está. Y pues si en algún momento tienen alguna pregunta, duda o quisieran contactar a la Güera, por favor háganoslo saber. Muchísimas gracias, Güera, qué linda, muy, muy claro todo. Al contrario, le damos gracias a Dios y bueno, vamos a seguir avanzando un poco más en este de cómo poder sanar todas estas heridas emocionales desde el amor, desde la fe y desde el Espíritu de Dios. Muchas gracias y Muchas bueno, gracias. pues Ay, también les ay, recordamos, ahorita estamos muy, muy cerca ya de Semana Santa, entonces por lo pronto, ahorita esta sería la última hasta nuevo aviso, que serían como 2, 3 semanas, porque se atraviesa Semana Santa, la güera sale de misiones, nosotros salimos de misiones y luego estamos en Semana de Pascua. Entonces, hasta después de Semana de Pascua damos el aviso. Perdón, güera, tenemos una pregunta. ¿Cómo adelante. podemos comprender, dice Ivette, cómo Ujú. podemos comprender la trascendencia en la sanación? A ver, comprender la trascendencia en la O sanación. sea, como que, ¿cómo comprender que al sanar va a ser un cambio o cómo evaluar, supongo yo que es la pregunta? ¿Cómo evaluar si ya está? Ujú. ¿Cómo Pues los comprender? mismos, Sí. ajá, pues o como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Porque el decir, el que yo trascienda, la parte de trascender es que lo que yo hago, la manera como respondo a la realidad, tiene una trascendencia. Tiene mi ser, creado a imagen y semejanza de Dios, trasciende, no se queda aquí. Entonces yo voy tomando forma. Si yo respondo, no es decir, ay, bueno, pues hoy respondí de una manera iracunda. No, lo grave es que yo me voy haciendo iracundo. O sea, hoy respondí de una manera iracunda, sin paciencia, y mañana, se me va a hacer fácil, y pasado también, y yo voy tomando forma de una persona iracunda. O sea, yo voy tomando forma del vicio, no de la virtud. Entonces ahí es donde imagínate la trascendencia, si yo en mi vida, a la manera de responder a la realidad, voy tomando formas de vicio, pues mi vida después pasan los años y yo yo me convierto o voy tomando forma de una persona viciosa. En cambio, si yo voy respondiendo desde la virtud a la realidad con más recursos, porque mi herida, o sea, la herida yo la tengo que abrazar para transformar. O sea, de niño, como decíamos, me sirvió, pero hoy la abrazo y la trasciendo y voy tomando forma de una persona virtuosa y voy a trascender y cuando Dios me llame, pues me va a encontrar, espero en Dios muy virtuoso. O sea, tomando forma de virtud. Por eso es que trasciende, no, o sea, no se queda ahí. No es decir, no, pues hoy respondí nomás así y no va a pasar nada. No, es que sí pasa. O sea, en nuestro ser humano sí pasa. O sea, sí pasa que tiene consecuencia. Sí va a tener una consecuencia de trascendencia a nivel espiritual lo que yo haga o deje de hacer. Quizá aquí por aquí va, o sea, que la trascendencia quiere decir que tiene una respuesta a nivel espiritual.
O sea, que yo como humano, creado a imagen y semejanza de Dios, la manera en cómo yo responda trasciende a niveles espirituales, no únicamente porque yo no soy una cosa, soy un ser humano y por eso trasciende. Espero que haya podido, y si no me dicen, porque igual podemos completar, o ella misma que nos diga ella cómo lo significa, cómo lo sintió, y no, todos aprendemos. Gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, igual, Ivette, si por algo tuvieras alguna aclaración sobre la pregunta o quisieras hacer otra pregunta, con gusto nos la puedes hacer y se la hacemos llegar a la güera. Ah, dice que sí, gracias. Gracias, Muy bien. Ivette. Muchísimas gracias, güera. Muchas gracias a todos y pues nos vemos dentro de más o menos 2, 3 semanas. Como quiera ponemos la publicidad para que seguir con la sesión 4. Gracias. Sobre todo le damos gracias a Dios y gracias por compartir los tiempos y los espacios. De lo mejor está por llegar. Un fuerte Muchas abrazo a gracias, güera. todos. Hasta Muchas luego, gracias. Dios güera. nos Hasta luego. bendice. Gracias. Igualmente. Bye.